7:24. La investigación que les vamos a presentar podría destapar otro presunto esquema de favores políticos con recursos públicos. Una congresista, altos funcionarios del gobierno y directivos de Findeter aparecen mencionados en la delicada información a la que tuvimos acceso. El documento habla de canjear apoyos en el Congreso a cambio de contratos y control de entidades. El caso gira alrededor de una obra de casi 10.000 millones de pesos. Hoy revelamos documentos y chats que serían la prueba de todo esto y, como corresponde, consultamos a todos los involucrados. La primera parte de esta primicia es de Óscar Ramírez. Yo no vine al Congreso a defender caprichos del poder. El nombre de Sor Berenice Bedoya ha estado en los últimos días en la palestra pública y no precisamente por su labor legislativa. Lo que comenzó con señalamientos públicos de su exasesor Sergio Mesa sobre presuntas irregularidades en el manejo de su salario, ahora escala un documento de 22 páginas que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación. Es la denuncia penal presentada por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Allí no solo involucra a la senadora Bedoya, sino también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a su sucesor Armando Benedetti y al entonces directivo de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Según el documento, lo que se debe investigar es un posible esquema de intercambio de apoyos legislativos por entrega de cargos públicos, recursos presupuestales y contratos estatales. El caso clave gira alrededor de un proyecto de infraestructura en Yarumal, Antioquia, la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto. De acuerdo con la denuncia, en 2024, mientras avanzaban las reformas estructurales del gobierno Petro en el Congreso, la senadora Bedoya habría gestionado ante un importante ministerio el respaldo a esa obra, que rondaba los 10.000 millones de pesos. La senadora Bedoya realizó gestiones para concretar la inversión del gobierno nacional en una obra de infraestructura en el municipio de Yarumal, Antioquia, por medio de Findeter. Para ello sostuvo negociaciones y acuerdos con el ministro del Interior de ese momento, Luis Fernando Velasco, y lo logró, como pago por su apoyo a los proyectos de ley radicados por el Congreso en el gobierno. Según el relato plasmado en la denuncia, en febrero del 2024 se realizó un almuerzo en Medellín, en el restaurante La Matriarca, donde Bedoya le solicitó a Mesa contactar a un dirigente político de Yarumal para reclutar posibles proponentes, algo que él cumplió. ¿Se postularon? No, ¿eso ya salió? ¿Ya se las dieron? No entiendo, porque me dijeron que salía en 3 semanas y ya va una, o sea que faltan 2. Ahora me vuelvo a reunir con alguien sobre ese tema. Esos nombres fueron los que me pediste. Antes de irte, ¿hablamos un minuto? La denuncia incluye chats de abril del 2024, en los que Bedoya era informada desde Findeter sobre el proceso de adjudicación por un contacto guardado como Liliana María Findeter. Estas aparentes filtraciones quedaron guardadas en pantallazos que la senadora compartió con su entonces asesor, Sergio Mesa. Hola, senadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ya le mando la publicación que hicimos ayer, ya está que se adjudica. Espero que usted también esté súper bien. Hay 7, creo, pero habilitados 6, pero ya le mando el documento soporte. Sobre la información del proceso y la fecha de adjudicación, la denuncia subraya que esto evidenciaría que hubo un conocimiento anticipado y seguimiento continuo de decisiones propias del proceso contractual. Así relataba Berenice Bedoya a Sergio cómo avanzaba el proceso del contrato de su interés. Qué bueno, me alegra tanto que eso se vaya a dar. Mañana le escribo a quien se lo van a adjudicar. Finalmente, Findeter adjudicó el contrato el 3 de mayo del 2024 por 9.533 millones de pesos y aparecieron estas pancartas en Yarumal, dando crédito a la gestión de la senadora. 5 días después, el 8 de mayo, se realizó una reunión en las oficinas de Findeter. Allí estuvieron la senadora Bedoya, Sergio Mesa y, según la denuncia, el gerente contractual de la entidad, Iván Ramírez Rusinque, junto a otros funcionarios. En ese encuentro, relata Sergio, se habló del proyecto ya adjudicado y se programó una visita técnica a Yarumal. El documento afirma que en paralelo al debate de la reforma pensional, el apoyo del gobierno para seguir con el avance del proyecto de Yarumal dependía de la posición y voto favorable de la senadora Bedoya, y agrega que la congresista votó a favor de esa reforma el 23 de abril del 2024. En otro apartado, la denuncia sostiene que el entonces ministro Luis Fernando Velasco habría ofrecido a la senadora control sobre 2 entidades como contraprestación por respaldar iniciativas del gobierno. Ella mencionó en una reunión en un centro comercial en Medellín, donde habíamos varias personas, de que ella le había reclamado al ministro Luis Fernando Velasco
porque este proyecto que ella estaba gestionando se lo estaban adjudicando a la congresista María Eugenia Lopera. En ese momento se hacía trámite en la comisión, en la plenaria del Senado, la reforma pensional, y ella ya estaba trabajando en una ponencia alternativa para la reforma a la salud. Esto generó una molestia grande en ella y ella le reclamó vía telefónica al ministro Luis Fernando Velasco. Incluso le dijo que entonces buscaran a la congresista María Eugenia Lopera para que votara esos proyectos, porque entonces ya no la necesitaban a ella. Estas actuaciones podrían incurrir en delitos como cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Este noticiero buscó a la senadora Bedoya y respondió a través de su número personal. Mi postura es que no me ha llegado ninguna notificación oficial. En su momento me defenderé con argumentos y pruebas ante la justicia. Es claro que este señor busca protagonismo mediático a costa mía, perjudicando mi campaña, y ahora en esta recta final no me voy a desconcentrar con un ser humano que solo quiere hacer daño. El exministro Velasco también respondió a los señalamientos de esta forma. Eso no es cierto, y lo que leo específicamente es que el señor asesor de la senadora repite una afirmación de Olmedo que desvirtuaré con pruebas en la investigación que adelanta la Fiscalía. Por su parte, Iván Ramírez de Findeter negó los señalamientos. Precisó que para la época de la adjudicación él no era secretario general de Findeter y que el contrato se suscribió bajo las normas legales garantizando la pluralidad de diferentes oferentes. Pero no es lo único por lo que se menciona a Berenice Bedoya en todo esto. Su nombre sale a relucir también al hablar de varios posibles casos de nepotismo. Paula, ¿de qué hablamos exactamente? Así es, Rocío, hablamos de los contratos que, según la denuncia que ya reposa en la Fiscalía, habrían beneficiado presuntamente a 2 hijos de Berenice Bedoya y a otras personas de su círculo político cercano en los ministerios del Interior y de Hacienda. Esto a cambio, supuestamente, de votos a favor de las reformas del gobierno en el Congreso. Cuando hablamos de salud. La presunta negociación de votos de la senadora Berenice Bedoya para las reformas del gobierno Petro en el Congreso incluiría no uno, sino varios episodios de nepotismo de los que presuntamente se habrían beneficiado al menos 4 familiares de la congresista y un número similar de conocidos en su círculo político. Según la denuncia de Camilo Enciso, dirigida a la Fiscalía, que contiene las pruebas y la información entregada por Sergio Mesa, exasesor de la UTL de Berenice Bedoya, en medio de la discusión de la polémica reforma a la salud del año pasado en el Legislativo, el 16 de junio de 2025, la hoja de vida de Johan Steven Londoño Tamayo, yerno de la senadora Bedoya, fue publicada para postularse al cargo de gerente de entidad descentralizada en el Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y ejecutora de proyectos de mitigación y respuesta frente al cambio climático, con un presupuesto de 644.000 millones de pesos. Tras la publicación y las numerosas críticas de varios sectores de la opinión pública que la acompañaron, el nombramiento del yerno de la senadora no se concretó. Sin embargo, sí fue nombrado como subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación, tal y como aparece en el más reciente informe de rendición de cuentas de esa entidad. Justo al día siguiente de la publicación de la hoja de vida del yerno de la senadora Bedoya como futuro gerente del Fondo de Adaptación, la senadora radicó una ponencia alternativa a la reforma a la salud el día 17 de junio de 2025. La idea, según Mesa, era concertar el proyecto del gobierno y la ponencia alternativa, facilitando una salida a las discrepancias de puntos de vista, con lo cual el gobierno lograría estar mucho más cerca de lograr la aprobación del proyecto de ley. La denuncia señala que meses después, el 2 de octubre de 2025, el mismo Fondo de Adaptación contrató a quien sería la nuera de la senadora Bedoya, María Alejandra Torres López, pareja de su hijo Julián David Bedoya Pérez, por un plazo de 3 meses y un pago de 17 millones de pesos para apoyar la supervisión y seguimiento de los contratos de la región de La Mojana a cargo de la sugerencia de proyectos, casualmente, el mismo despacho del yerno de la senadora. Según la información entregada por el exasesor Sergio Mesa, en momentos en que la senadora presentó esa ponencia alternativa a la reforma a la salud para salvarla, 4 personas de su círculo político y 2 de sus hijos habrían sido beneficiados en el presunto intercambio de favores políticos entre Berenice Bedoya y el gobierno. En la denuncia aparecen los nombres de varios miembros de su partido político, la Alianza Social Independiente, en contratos con el Fondo de Adaptación. Asimismo, según Mesa, la senadora Bedoya también logró que el Ministerio del Interior, dirigido por Armando Benedetti, nombrara a su hijo y a su hija con contratos en su cartera. En este apartado, el exasesor Sergio Mesa menciona una reunión que habría supuestamente sostenido el ministro Benedetti con la senadora Bedoya el 10 de marzo de 2025. Ese día se reúnen y hablan de la reforma laboral. Yo desconozco qué pormenores se hablaron en esa reunión. Lo que sí tengo certeza es que ese mismo 10 de marzo de 2025 en la noche tenemos una reunión virtual, toda la UTL, en donde ella menciona que se reunió con Armando Benedetti, que estuvieron hablando de la reforma y que él le dijo que apoyara la reforma, que hiciera proposiciones,
que hiciera proposiciones para que se hiciera la discusión en la Comisión Séptima, que lo importante era que se abriera la discusión y que no se fuera a archivar. Ella manifestó, como manifestaba en otras oportunidades, que ella no le iba a fiar más al gobierno. Este noticiero consultó con la oficina del ministro Armando Benedetti dicha información y asegura que el ministro no conoce ni sabe quién es Sergio Mesa. Entre tanto, el documento legal señala que el 8 de agosto de 2025, el hijo de la senadora, Julián David Bedoya Pérez, firmó un contrato por 48 millones de pesos y durante 4 meses con el Ministerio del Interior. Por su lado, Jessica Valeria Casas Bedoya, hija de Berenice Bedoya, fue contratada por el mismo ministerio el 1 de septiembre de 2025 por 36.300.000 para presentar sus servicios a la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial por 4 meses. Según Mesa, por razones que él podrá explicar a las autoridades, la senadora Bedoya al final manifiesta su inconformidad con el trato recibido por el gobierno y toma la decisión de votar en contra de la reforma a la salud el día 18 de diciembre de 2025, es decir, apoya el archivo de la reforma. En sus redes sociales, la senadora Berenice Bedoya respondió a los señalamientos. Pareciera que más que un genuino ataque de sinceridad, fue una estrategia orquestada en mi contra, aprovechando el presente contexto electoral. Por supuesto, pondré en conocimiento de las autoridades esta situación como siempre. Sin embargo, Sergio Mesa se reafirma en su denuncia y asegura que explicará ante los entes correspondientes la información en su poder. Yo no puedo ser un convidado de piedra de lo que yo presencié en la UTL de la senadora Berenice Bedoya, en cuanto a que ella, en vez de buscarle salidas a la crisis del sistema de salud, lo que se benefició fue con burocracia y con contratación. Sigamos revisando esta denuncia a fondo. Tenemos invitado a esta hora. Oscar, adelante. Así es, Paola, pues a esta hora nos conectamos con Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, quien preparó esta denuncia penal ante la Fiscalía. Señor Enciso, buenas noches y comienzo preguntándole, además de lo que publicamos hoy, ¿usted tiene evidencia de que exista una trama de corrupción al interior de Findeter para negociar favores políticos a cambio de aprobación de reformas del Gobierno Nacional en el Congreso? La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal. Nosotros hemos identificado y tenemos pruebas de cómo desde Findeter, desde la gerencia de proyectos, se están filtrando documentos de los procesos contractuales a terceros interesados en esas licitaciones. Esto es una cosa muy delicada que estamos poniendo en conocimiento de las autoridades. Y además evidencia también que ha habido reuniones de algunos de estos altos funcionarios de Findeter con contratistas y con personas interesadas en el Club El Nogal y en algunos hoteles de Bogotá, en los cuales se habrían estado discutiendo estos procesos contractuales de manera irregular. Eso que usted dice es muy grave. Esta denuncia, señor Enciso, podría convertirse en un nuevo escándalo de corrupción al estilo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es exactamente el mismo modelo, pero no me cabe duda que este escándalo de Findeter es 20 veces más grande que el de la UNGRD, dada la magnitud de los recursos que administra Findeter y dado que se ha convertido en el gran contratadero del gobierno nacional, recibiendo a través de convenios interadministrativos billones de pesos que está ejecutando de manera irregular en pleno periodo electoral. Pues al doctor Camilo Enciso, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Nosotros tenemos mucha más información, pero seguiremos siguiéndole la pista a este tipo de denuncias.